Lo que no nos alegramos es que últimamente está temblando la tierra. Sí, casi siempre hay pequeñas liberaciones, Sí. pero ayer la gente como que se preocupó un poquito más porque llegó a 5,1 y ahí llamó más la atención en ese pequeño sismo de baja magnitud y siempre estamos pendientes, María Cela. Sí, a propósito de la tragedia que acabamos Sí, de vivir, todo el mundo revivió esas imágenes que tenemos de cosas así, pero en gran escala, en terremotos que sí. han vivido o países, y nos preguntamos en muchas ocasiones, y de hecho aquí también tuvimos a un municipalista hablando de los permisos y todo, ¿qué pasaría si en República Dominicana ocurre un sismo en algunas de las fallas de gran magnitud? ¿Qué pasaría con las edificaciones, tanto públicas como privadas, que sabemos que están sujetas a gran vulnerabilidad? Por eso en el día de hoy vamos a recibir con muchísimo placer al director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, ONESVIE, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, perdón, quien además es un gran ingeniero estructuralista sismo resistente, especialista en ingeniería sismo resistente, que lleva muchos años hablando de este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a casa. Gracias, Maricela. Bienvenido, ingeniero. Ay, Nero, gracias. Es un placer y un honor tenerlo porque sabemos que un profesional de su talla dirigiendo esta dirección, este organismo, lo único que va a hacer es bien, o que está haciendo a lo largo de todos estos años. De hecho, sabemos que ustedes realizaron en el país el primer trabajo de ingeniería forense, que fue con el edificio La Mueblería de La Vega, que se derrumbó aquella vez. Y recordamos que usted hacía hincapié en que tuvieron la suerte y dieron la orden de que no se tocara nada para que se pudiera hacer un verdadero trabajo, como las escenas del crimen, que no se puede tocar nada, para que se pueda saber. Yo sé que usted no puede hablar de la investigación que está en curso con relación a la discoteca Jet Set, ustedes encabezan esa comisión, pero a mí sí me gustaría, para tranquilidad de la gente, porque tuve la oportunidad de ver un informe preliminar que ustedes entregaron el día 9 y que a mí me tranquilizó y me gustaría que usted lo dijera. Tenemos suficientes evidencias, sabemos que en ese caso no se podía mantener la escena tal cual porque había que rescatar a las víctimas, eso era lo más importante. Tenemos, con lo que se ha obtenido, suficiente evidencia y suficientes pruebas y evidencias y material como para dar un diagnóstico certero 100% de lo que ocurrió allí, y si esta vez se podría utilizar ese programa que ustedes usaron y que todos recordamos del año 2021 cuando se cayó el edificio en Miami Beach, que yo pude verlo en video, en internet, cómo reconstruían y cómo recreaban cómo fue el desplome. ¿Se podría volver a usar en este caso también? Sí, claro que sí. Antes que nada, señores, buenas noches y como siempre, un placer Gracias. aceptar esta invitación que ustedes me hacen. Fíjate, la ingeniería forense es como si fuera la medicina forense. Tú tienes una serie de datos sueltos que debes de ordenarlos para poder reproducir exactamente cómo fue que quedó la muestra, que eso fue lo que hicimos en La Vega. El edificio en La Vega giró en cada piso, era originalmente de 2 pisos, se llevó a 4 pisos y logramos descubrir cuál fue el elemento que tocaron para que colapsara y para que quedara exactamente como una fotografía de dron en los modelos que hicimos. Definitivamente así hay herramientas para poder determinar lo que pasa en cualquier colapso de edificaciones. Y una de las quejas más grandes que yo he tenido siempre es que cuando se nos cae un edificio, porque no es el primero, o sea, No. nosotros se nos cayó un multicine en Santiago, Sí. que por suerte no lo habían inaugurado, porque eso se cayó 2 o 3 días antes de la inauguración. También se cayó una plaza de 2 niveles en Santiago. También se cayó un edificio en Osama.
se cayó reciente el año pasado un edificio en San En Cristóbal. San Cristóbal, que lo estaban construyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día el solar está limpio. Entonces, la ingeniería así no aprende. Porque nosotros necesitamos esas evidencias para poder saber realmente cuál fue el error. Fue que lo hicimos mal, fue que se calculó mal, fue que los materiales eran de mala calidad, fue que no se hizo por profesionales calificados. O sea que nunca se había puesto nunca se había podido hacer salvo en La Vega. Salvo en La Vega y en este caso, donde, como muy bien decías, no debo referirme porque es un tema que lo tiene la Procuraduría y yo respeto mucho el hecho de que se haya expresado de esa manera. Ahora bien... Pero en este caso, aunque no estuviera igual, se puede recrear. Claro. Nosotros vamos a utilizar ya parte de la experiencia que tomamos en La Vega, que fue una experiencia muy interesante. Y lo importante es que cuando haya un colapso, se tenga la escena y se tenga todos los elementos para poder ensayarlos, evaluarlos. Ingeniero, cuando usted dice que el solar se queda limpio al otro día después de un tipo de... Que el dueño le mete un tractor y lo limpia. ¿Pero es adrede o por ignorancia? Bueno, no me gusta hacer juicio, pero generalmente lo que hacemos es desaparecer las evidencias. Las evidencias, sí, exacto. Sí. Y Ahora, ingeniero, sí, es preferible siempre la ingeniería preventiva a la ingeniería forense. Y yo recuerdo que usted fue parte de un estudio, usted lo encabezó, me parece, el estudio que se hizo de vulnerabilidad de escuelas después de aquel terremoto que afectó Puerto Plata, que afectó varias escuelas. Y yo me acuerdo que nos pusimos todos la mano en la cabeza con los resultados de ese estudio, de la cantidad de escuelas que tenían problemas de vulnerabilidad ante un sismo. Tenemos muchas edificaciones viejas en República Dominicana y otras que no son tan viejas, pero que también presentan problemas de construcción. Y tiene un levantamiento la ONESBIE de estructuras vulnerables en este momento. Claro, fíjate que la oficina se creó a la cabeza y dirección del ingeniero Rafael Corominas Pepín, que se nos fue hace poco. Así es. En el 2001 y en el 2003 fue el terremoto de Puerto Plata. Sí. Y tuvimos la oportunidad de mudarnos todos allá en Sodosísmica y crear el mecanismo de evaluación post-terremoto, porque eso ni siquiera existía entre nosotros. Entonces esas cosas se fueron creando a través de la presencia de ONESBIE, ya fundamentada sobre el criterio de que ya Sodosísmica había creado el primer reglamento sísmico en el 79. Sí. Entonces, esta oficina, a final de cuentas, lo que hace es que se forma para poder darle atención fundamentalmente a las edificaciones del Estado que habían sido construidas en los 50 años previos a la salida del reglamento. Lo ideal es que no solamente se dirija en exclusividad a las edificaciones públicas. Nosotros incluso hemos abierto la posibilidad y hemos abierto el camino a las instituciones privadas que ya van a la oficina, nos solicitan una evaluación visual y se le hace gratis. ¿Qué no se hace al sector privado? Las evaluaciones detalladas, porque son muy costosas, aparte de que existe en el MIBET un grupo de profesionales del sector privado calificados para poder hacer ese trabajo. Entonces nosotros sí nos ocupamos de todas las oficinas públicas. Eso que planteaba Diana, ese fue el primer trabajo del ingeniero Corominas como primer director de la oficina y se estuvo llevando a cabo hasta que yo entré en octubre del 2020. ¿Por qué digo se llevó a cabo hasta ahí? Porque sencillamente
no existían en esa época los planos de las escuelas. Había que se subcontrataron muchísimas empresas y grupos de profesionales para que hicieran los levantamientos, para con esos levantamientos a nosotros rehacer los planos y entonces poder hacer un modelo que representara ese edificio y poder correrlo sujeto o sometido a un terremoto. O sea, fue todo un camino interesantísimo. Increíble. Eso que es eso. Ingeniero, usted que menciona al ingeniero Corominas Pepín, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez hace más de 20 años, más de 25 años, cuando él acababa de publicar el libro Apuntes para un país que espera su terremoto. Usted se acuerda de ese libro, que me lo devoré, porque siempre nos ha preocupado lo que podría pasar en este país. Y a propósito de eso, después del sismo de Puerto Plata, hubo este problema de descubrir que todas estas escuelas, gracias a Dios que fue de madrugada y que no había niños, porque hubiese habido niños, pérdidas de niños que lamentar, pero que todas estas escuelas estaban en esas condiciones. Ustedes hicieron un estudio de un porcentaje grande de escuelas públicas cercanas a diversas fallas. Correcto. E hicieron recomendaciones. Correcto. ¿Cuántas escuelas estudiaron a ver si estaban vulnerables a un sismo, si tenían las estructuras sismo resistentes? ¿Y cuántas se han trabajado desde entonces? Y con relación, y no solamente las escuelas, qué tipo de otras instituciones públicas, lugares de uso público frecuente, pero que pertenecen al Estado, han sido estudiadas y recomendadas, porque vimos lo que pasó el otro día con la Corte de Apelación de la Feria de la Paz, y así me imagino otros edificios de esa zona que tienen más de 50 años. Mira, la oficina ha ampliado su campo de acción. Nosotros hemos evaluado hospitales, edificios de uso público, entiéndase las oficinas gubernamentales. Hemos evaluado presas, hemos evaluado acueductos. O sea, se ha ampliado la gama. ¿Por qué? Porque no son solamente las escuelas las que tienen problemas cuando hay un terremoto. O sea, puede ser tu casa, puede ser uno de los edificios del sector privado, puede ser un hospital. Nosotros no debiéramos permitirnos el lujo de que se nos caiga un hospital en un terremoto. No debiéramos darnos el lujo de que se nos caigan las escuelas en un terremoto. Entonces, se ha venido insistiendo por muchos años, yo diría décadas, de la importancia de nosotros poder prevenir, es decir, poder detectar vulnerabilidades en escuelas, en hospitales, edificios de uso público. Si quiere un edificio de uso público, por ejemplo, los DGI, se le hizo un estudio a la DGI. Entonces, ahora le toca a la DGI aplicar ese estudio. Se hicieron las recomendaciones. Se hicieron las recomendaciones. No se ha intervenido. Igual, no, todavía. ¿Y las escuelas cuántas estudiaron? En las escuelas ¿Cuántas se encontraron vulnerables? Se estudiaron casi 300 sobre la falla. Porque vulnerables tenemos miles. Miles. Sí, pero las más importantes, unas 300 escuelas arriba de la falla, y eso se viene estudiando desde hace muchos años. ¿Y cuántas se han intervenido de las que ustedes recomendaron? Cuando yo retomé la oficina estaba en una etapa de poca actividad, porque aunque yo siempre digo que agradezco a los directores que estuvieron ahí, que mantuvieron la oficina, porque lo peor hubiera sido que se hubiese cerrado la oficina, que mantuvieron siempre haciendo algo, pero cuando yo llego veo que todavía no hemos comenzado a intervenir las escuelas. Hicimos un proyecto de retomar algo que en el 2011, cuando la profesora Josefina Pimentel era la ministra de Educación. De Educación, hicimos un proyecto íbamos a trabajar 55 escuelas, que eso eran más o menos 200 y pico de edificaciones escolares. Y se comenzó, pero al quitarla a ella, a cambio de gobierno, ahí se murió el programa y se quedó ahí. Pero el ministerio desde esa época tenía todos los expedientes de todas las escuelas con las deficiencias y los planos y con su recomendación. ¿Cuántas se han intervenido? Ahora mismo,
en el último programa, ya en este gobierno, que se entregaron unas 42 escuelas también en campos cercanos a las fallas. Se han licitado de ellas más o menos eran 9 lotes, creo que solamente quedaría un lote por licitar. Y ya se inició el refuerzo de alguna de ellas, que es un gran logro. Por fin. Por fin. Después de Por fin. tantos años. Ingeniero, y de Ingeniero, los grandes un segundo, hospitales Diana. públicos. Diana, ok. Diana, espérate. Dale, Diana, tranquila. Sí, ahora. No, de los grandes hospitales públicos, ¿en cuáles encontraron vulnerabilidades? Mira, el primero que analizamos fue el de la Policía Nacional y se encontraron vulnerabilidades y se hizo el proyecto de refuerzo del hospital. Porque hay un dato importante aquí. No es que cuando nos llaman para hacer un estudio, no es que no hay interés y se motivan y se hacen, otra vez repito, hacemos los planos en base a toda la instrumentación que tenemos que nos capacita para poder saber cuántas varillas tiene este elemento, de qué resistencia el concreto, la zapata, a qué profundidad está. O sea, tenemos todas las herramientas para poder hacer un trabajo de ingeniería serio. Yo diría objetivo, porque en los términos de ingeniería, la ingeniería es una ciencia exacta, entonces no podemos hablar de seriedad o de sinvergüencería, ¿verdad? Ajá. Simplemente un trabajo de ingeniería bien hecho. Y a la hora de que tú entregas, algo sucede. Está todo el mundo entusiasmado, pero se para. Se apaga. ¿Qué ustedes recomendaron? Esa no es mi pregunta, pero a propósito de lo que dice, ¿qué ustedes recomendaron al hospital? No se ha hecho todavía. Le dimos 2 alternativas de refuerzo y justo ahora, hace un par de semanas, yo estuve reunido con el ministro de Defensa que se motivó y va a dar inicio a lo que es el presupuesto de eso para poder Y mira que se hicieron reforzar remodelaciones, se hicieron remodelaciones sin reforzar. Ingeniero, mi pregunta. Usted hablaba de cuando comenzaron las reglas del 79. Sin embargo, siempre ha mencionado que construimos 30 años, 31 ya, de vulnerabilidad, porque del 79 a 2011, que es cuando se crea el código y que se cambian las especificaciones, entonces todo lo que quedó en ese periodo de tiempo tiene que revisarse también. Público y privado. Público y privado. Las escuelas que mencionaba de lo que ocurrió en Puerto Plata fue una evaluación previa. Con el nuevo código se supone que se debieron construir, volviendo a las escuelas, de manera correcta. En las evaluaciones que ustedes han hecho, esas nuevas escuelas después de 2011, ¿están todas construidas de manera correcta, sismo resistente, o hay vulnerabilidad también en esas nuevas construcciones? Mira, hay una consultoría que yo hice para el IDEC que la pagó la AECID, la Agencia de Cooperación Española, que fue justamente ese, la seguridad o la vulnerabilidad de las nuevas sismos resistentes de las nuevas escuelas, ya con el nuevo código, ya habiendo cambiado el concepto de la estructuración que tenían, ya en lugar de 2 líneas de columna ahora tienen 3, pero también había incluido ahí la accesibilidad, porque se le está dando mucha importancia, como debe ser, a la accesibilidad y también a la localización. O sea que no solamente se limitaba a si estaban bien construidas o si estaban bien hechas las escuelas. Y el reporte es público, ¿no? Definitivamente aplicamos un código, pero lamentablemente las estructuras no trabajan como se calculan, ni como se dibujan en un plano. No. Las estructuras trabajan como se construyen. Sí. Entonces construimos las escuelas nuevas con las mismas debilidades que las que teníamos viejas. Y es un concepto y es un criterio que hemos estado trabajando seriamente porque no podemos seguir construyendo vulnerabilidades. No, es muy importante que esto se diga. Yo estuve en un terremoto, después de un terremoto en El Salvador, y yo vi como una escuela mató 300 niños. Y cómo estaban todos los niños en un campo de fútbol en emergencias, niños pequeños. Es terrible. Y cómo un hospital infantil se cayó. Nosotros no podemos
tenemos que escuchar lo que él está diciendo hace tiempo. Y no solamente en el sector público. Yo quiero ahora terminar con el sector privado, porque nosotros también tenemos responsabilidad. Como padres de familia, ustedes han hecho trabajos, por ejemplo, tengo entendido, en sectores privados, porque hay que estudiar todo. ¿Cuáles han sido los resultados y qué usted recomienda? Porque los barrios sabemos que gran parte de esas construcciones son informales, que no presentan planos en ayuntamiento, ni en MIBET, ni en obras públicas, ni en ningún lado. Entonces, podríamos lamentar muchísimas más pérdidas en esos sectores. Mira, hay dos aspectos básicos en esa pregunta. El primero es que si nosotros respetamos los dos reglamentos, el del 79 y el del 2011, esas edificaciones no debieran colapsar. Esas edificaciones debieran comportarse de manera correcta ante un terremoto. Lo segundo es que nosotros tomamos como plan piloto en la oficina el sector NACO. Nosotros levantamos los 3.000 edificios que hay en NACO. Sabemos qué altura tienen, qué tipología estructural, a qué se dedican, cuántas escuelas públicas, cuántos hospitales, cuántas estaciones de bomberos. O sea, tenemos levantado completo lo que es NACO y ahora estamos trabajando lo mismo en el ensanche Quisqueya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros necesitamos prevenir. Si tú vives en un edificio de 15 pisos, no te cuesta nada hacer una evaluación. Si la evaluación visual te detecta algún tipo de vulnerabilidad. ¿Cuántas familias viven en ese edificio? Claro, pero vemos muchísimas torres que de lejos se ve que están llenas de filtraciones y de grietas, Ay, sí. que a simple vista se ve. Plazas comerciales. Sí, eso es correcto. Plazas comerciales donde mucha gente circula constantemente. Pero en el sector privado también hay que tomar la iniciativa de que si tú sabes que tu edificio es vulnerable, tú debes hacer el análisis, debes desarrollar un refuerzo y entre todos los condóminos reforzar su edificio, porque donde quiera se cuecen habas. ¿Al MIBET le toca el sector privado? Al MIBET, Al MIBET. los permisos para la ejecución. Los reglamentos del MIBET también están ya. se aplican al sector privado. Sí, eso existe de tiempo, ahora está siendo reformulado de nuevo el reglamento sísmico, entre otros. Sí, ¿sabe, ingeniero? Yo pensando, si con las escuelas no se cumplió el código como tal, ¿de qué depende que se cumpla? ¿Quién se encarga de hacer esa revisión, esa fiscalización, que sé que no son ustedes? Porque entonces parecería que las obras van a depender de la ética y la voluntad de cada ingeniero, constructor o las personas involucradas, de la ética que tenga cada persona y no de un régimen de consecuencias. Faltaría eso, ver lo que se aplique para poder tener cambios entonces y que se construya como establece el código. ¿Quién es responsable de fiscalizar estas obras? Fíjate, y hay que reconocerlo, el MIBET ha hecho un gran esfuerzo porque incluso ha formado 52 profesionales del sector privado para que los acompañen al control de la calidad, a la supervisión de la construcción. De las construcciones nuevas. Y de la inspección futura. Y de la inspección. Futura. Pero eso es un paso de avance. Sí. O sea, hay una intención de querer hacerlo bien. Te están exigiendo el reglamento como debe ser. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Que el volumen de obra sobrepasa la capacidad por mucho de los inspectores. Ese es el problema también. Y necesitamos formar más gente, más profesionales que nos apoyen a garantizar la calidad. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente son los ingenieros ni los arquitectos. Aquí hay economistas, aquí hay médicos, aquí hay abogados que tienen empresas de construcción. Así es. Sí. Y no todos ellos tienen un ingeniero calificado. Qué barbaridad. Entonces, eso también implica que nuestro colegio de ingenieros debe ser un poquito más colaborador en ese sentido y apoyar al MIBET a través de concientización en sus miembros, que ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora, ¿por qué se hizo lo de NACO? Porque necesitamos saber la vulnerabilidad.
Necesitamos saber cuántos edificios podrían colapsar en un terremoto y sobre todo dónde están ubicados esos edificios. Y se supo. Y eso lo estamos elaborando, detallando ahora Ah, a través de un programa que hemos iniciado, ya vamos por la 6ª promoción muy bien. de formación para profesionales pre y post evento, entiéndase, pre y post terremoto. Nosotros solamente bregamos con terremotos y es prevención. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos la posibilidad de que este edificio puede colapsar, sencillamente no vamos a saber por dónde ir a dar la ayuda. Ah, las vías A la- que van a poder ser transitadas. Entonces la idea es definir vías de acceso Uf, Hacer disponibles. las rutas. Ya. O sea, es un trabajo muy interesante, muy intenso. gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación. ¿Tardará mucho el estudio de Jet Set? Esperemos que no. Porque yo oí 3 meses. ¿Es cierto eso? Es poco, pero está bien. 3 meses. O sea, es poco, bueno, es poco. ya empezó. Empezó inmediatamente. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario, pero la objetividad Sí, claro, y la seguridad por supuesto. es innegociable. Ojalá que se use el programa que usaron. Sí. Se va a usar, ya yo lo veo, se va a usar. Bueno, señores, con eso podemos estar seguros que vamos a saber qué fue lo que pasó. Muchas gracias, ingeniero. Hacemos Gracias una a pausa ustedes. y cuando regresemos el resto de nuestros invitados no se mueva, ya volvemos.